Cuando supe que estaba embarazada, tuve mucho miedo por el idioma, por un nuevo país, por muchas cosas nuevas. Pero gracias a Dios me conectaron con los servicios de Healthy Family Services y de ahí ellos me ayudaron mucho en entender el procedimiento en inglés, en entender dónde debería de buscar y obtener la información para mi hija. No solamente para mi hija, pero ayuda también para mí. Healthy Families Fairfax y Nurse Family Partnership brindan apoyo confidencial gratuito a madres primerizas y futuros padres de familia aquí en el condado de Fairfax. Nuestros profesionales trabajarán a su lado para proporcionar orientación sobre la crianza y desarrollo de sus hijos por medio de visitas regulares a domicilio. Estamos aquí a cada paso del camino, desde el embarazo hasta el prekinder, para ayudarle a construir una base sólida para un futuro saludable. Como padres a veces no sabemos dónde buscar información o dónde acudir cuando necesitamos ayuda. Entonces yo recomiendo mucho este programa, no solamente para los que ya son papás, sino también para los nuevos papás, porque no solamente le ayuda para la educación de sus hijos, sino también le ayuda para la nueva etapa de ser padres, ayuda en la familia y también en los hijos. Acompáñenos en una exposición gratuita sobre salud materna e infantil el miércoles 23 de octubre en el Centro Gubernamental Jerry Highland en Alexandria.